Buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo fueron mis prácticas en el Hospital Germans Trias y Pujol como auxiliar de enfermería. Como ya sabéis, yo soy auxiliar de enfermería y yo realicé mis prácticas en este hospital. Algunos no lo sabéis, otros sí. Auxiliar de enfermería, para los que no lo sepan, es un grado medio, un ciclo formativo de grado medio de formación profesional, ¿vale? Ese ciclo da unos conocimientos básicos de enfermería para poder hacer esas tareas de auxiliar. Uno de los sitios en los que puede trabajar un auxiliar de enfermería, como ya podéis imaginar, es en un hospital, como el que yo hice prácticas. Aquí tenemos el Hospital Germans Trias y Pujol, que es el que aparece en esta foto de aquí. Es un hospital que se encuentra en Badalona, en las afueras de Badalona, en la montaña de Badalona, ¿vale? Y este hospital es bastante grande, tiene bastantes plantas, creo que son 11 plantas. Y bueno, tiene 2 pasillos por planta, uno que da para la zona que se ve la montaña y otro que da para la zona que se puede ver el mar. Bueno, en teoría sería así. Bueno, como podemos ver, en el Hospital Germans Trias y Pujol hay personal de enfermería, hay auxiliares de enfermería y hay médicos. Aunque los médicos se les ve poco por las plantas, ya que suelen pasar por las mañanas y hacer prácticas por las tardes, por lo tanto vi pocos médicos. Vamos a ver cómo fueron mis prácticas, vamos a descubrirlas. Presentación y primeros días. Bueno, la presentación antes de empezar las prácticas fue una semana antes de empezar, donde allí ya supe la planta que me habían asignado y el horario, que era desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hasta ahí todo perfecto. Nos reunieron en una sala para explicarnos las normas básicas para trabajar en ese hospital como alumnos de prácticas, y donde nos explicaron un poco el funcionamiento, el tema de vestuarios para cambiarnos, la vestimenta que había que llevar para hacer las prácticas, etcétera, etcétera. Los primeros días fueron los recuerdo bastante bonitos, porque esos primeros días entré con muchísima ilusión, también con mucho miedo, porque no sabía cómo iban a salir esas prácticas, pero al final por suerte salieron bien y por el esfuerzo que invertí en ellas, ¿vale? Bueno, el primer día me presentaron a la tutora de prácticas. Para los que no sepáis lo que es la tutora de prácticas, es una auxiliar de enfermería que está trabajando en el hospital y que te la asignan como alumno para que te ayude en tus prácticas, para que te enseñe el oficio de auxiliar de enfermería, que es el que te quieres dedicar, ¿vale? Y para el que has estudiado, pero en el hospital trabajando al día a día. Es como tu profesora dentro del hospital, esa tutora, ¿vale? Es tu guía, es la persona que te enseña cómo funciona el hospital y la planta, y que te va siguiendo en todo tu proceso de aprendizaje, que va contigo a las habitaciones de los pacientes, ¿no? Al principio suele ir contigo para apoyarte si necesitas algún tipo de soporte para atender a esos pacientes. Y también esa persona es la encargada de evaluarte los aprendizajes que estás teniendo, cómo estás aprendiendo el oficio, cómo se te dan las diferentes tareas que te enseñan, el interés que pones y la concentración que tienes en el trabajo. Eso también lo valora esa persona y elabora un informe tuyo que se lo envía a tu colegio, a tu instituto. Bueno, presentación de la planta y sus rutinas. El primer día, lógicamente, esta señora, la tutora de prácticas, me presentó la planta y las rutinas que se llevaban a cabo dentro de la planta para atender a los pacientes. También el primer día pude atender a los primeros pacientes junto a esta señora que me iba ayudando y me iba guiando. Aquí en estas fotos podemos ver la primera foto, un carro de enfermería, que era similar al que teníamos allí. Lo primero que me enseñó la tutora fue a montar el carro de enfermería con todas las cosas que iba a necesitar para llevar a cabo el trabajo a lo largo de la tarde. Como podéis ver, muy importante que hubieran guantes, toallas, batas, por si había algún paciente aislado. Estas batas verdes
solían utilizar para pacientes aislados, ¿vale? Que no se podían traer a esas habitaciones si no llevaban la bata. También hay camisones, pueden haber, para cambiar a los pacientes. Aquí también deberían haber pañales, debería haber jabón para desinfectar las manos, diferentes cosas que se utilizan para la atención en el día a día. Aquí esta foto la he puesto porque es un suero, que estaban cambiando un suero estas personas, ¿vale? Estas profesionales, pues también eso es una cosa que se hacía en planta. Bueno, hacían las enfermeras, pero nosotros les podíamos ayudar, teníamos que tirar el suero vacío, también podíamos cambiarlo, pero yo la verdad que nunca me atreví a cambiar un suero porque me da bastante cosa. Bueno, aquí tenemos la bandeja del hospital, de la comida a los pacientes. Estas bandejas me traen recuerdos de mis prácticas porque repartíamos la comida en esta bandeja a los pacientes. Por eso las he puesto en la presentación de PowerPoint que os estoy enseñando. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Bueno, una de las cosas más importantes, una cosa que era, bueno, no las más importantes, pero es bastante importante, era la gestión informática de los pacientes, que se hacía mediante el programa Gacela. El programa Gacela es un programa de gestión de pacientes, un aplicativo para el ordenador que llevaba un control de todos los pacientes que había en la planta, que se ve más o menos así, era así el programa, ¿vale? Y se salían los pacientes, los números que hay encima son la edad de cada paciente, ese numerito que vemos encima de los muñecos, ¿vale? Bueno, y era así, el programa se veía así, seleccionaba un paciente de todos estos, pueblo este, salía aquí la edad, los antecedentes, el diagnóstico, bueno, este programa era así. ¿Y qué había que hacer en este programa? Pues había que seleccionar los pacientes que nos pertocaban, es decir, a mi tutora y a mí, porque nosotras nos encargábamos de un pasillo, bueno, de una parte del pasillo, es decir, una cuarta parte de la planta, para que os hagáis una idea. De esa cuarta parte de pacientes de la planta nos encargábamos tanto mi tutora como yo, y lo que teníamos que hacer era acceder a este programa, seleccionar los pacientes propios de esa auxiliar, en este caso mi tutora, y teníamos que firmar la agenda. ¿Qué es la agenda de trabajo? Son una serie de necesidades que se han detectado en ese paciente, ¿vale? Una serie de cosas que hay que hacer con el paciente, procedimientos a lo largo de la tarde, y firmar esa agenda quiere decir que estamos de acuerdo con brindarle esos cuidados que especifica la agenda. Es un tema de protocolo, hay que firmarlo, porque todo queda registrado, todo lo que pasa en el hospital, todos los avances de los pacientes, todos los procesos quedan registrados en este programa. También había que apuntar en este programa cuando el paciente había ido al lavabo, cuántas veces, también había que apuntar si había comido bien en la cena, si había merendado bien, había que apuntar diferentes variables, si le habíamos tomado la tensión, si le habíamos pesado, si habíamos, yo que sé, tomado alguno de estos datos, o había que apuntarlo aquí. También había que apuntar la cantidad de orina que ha hecho en la bolsa, si el paciente estaba sondado con una bolsa, ¿vale? Eso había que hacerlo y apuntarlo también en este programa de gestión. Luego había otro programa que utilizaban las enfermeras que también era de gestión, similar al otro que hemos visto, ¿vale? Era como este, ¿vale? El programa que utilizaban las enfermeras y al que nosotros, los auxiliares, también teníamos acceso, ¿vale? Pero esto no es más que nada para enfermería, ¿vale? Esto es un programa que se llama SAP, el otro se llama Gacela, que hemos visto antes. El SAP es un programa que sirve para saber qué pacientes van a ingresar, es decir, qué pacientes tienen orden de ingreso y van a acudir a la planta próximamente. Los pacientes que nos vienen, por decirlo de alguna manera, que van a ingresar a lo largo de esa tarde. Poder saber cómo son esos pacientes, poderse leer los datos de esos pacientes para saber, antes de que aparezcan en el programa del Gacela, saber un poco qué es lo que nos viene, si es un paciente autónomo el que va a ingresar, si es un paciente muy dependiente, si lo acaban de operar, pues para saber un poco lo que tendremos en planta próximamente. Bueno, vamos a hablar de los tipos de pacientes que nos encontrábamos en la planta 9.
La planta 9, por si no lo he dicho, es la planta donde me habían asignado para hacer las prácticas. Esta planta atendía principalmente a estos tipos de pacientes. Había personas mayores o paliativas, que se les llamaba pacientes de UFIs. Se llama UFIs, la unidad que atendía a estos pacientes. Los médicos que lo llevaban se llaman médicos de UFIs, ¿vale? Y esto era un servicio para personas muy mayores o con enfermedades muy graves que estaban en estado paliativo, ¿vale? Bueno, luego también había pacientes de nefrología y de urología. Estos pacientes suelen llevar bolsas como las que vemos aquí. Estaban sondados y iban haciendo pis en una bolsa, ¿vale? Y bueno, y a veces tenían lavados vesicales, que también con una sonda les iban metiendo agua en la vejiga para lavar la vejiga, ¿vale? Eso era una de las cosas que les hacían a algunos pacientes en esa planta. Bueno, luego también había pacientes de angiología, que esos son pacientes que venían a operarse de temas del aparato circulatorio. Y bueno, lo que hacíamos con los pacientes de angiología era prepararles para la operación, decirles que se tenían que duchar con un jabón especial para la operación, llamar a la persona encargada de rasurar a esos pacientes para las operaciones, pues eso. Era más que nada pacientes que venían a operarse y que luego se marchaban en pocos días a casa, si la cosa iba bien. Luego también hemos tenido gente que han sido amputados porque tuvieron problemas y claro, esas personas pues llevaban más tiempo ingresadas, aunque fueran de angiología, pero estaban más tiempo ingresadas porque habían tenido alguna complicación. Luego está la unidad de trasplante renal, que era una unidad que estaba dentro de la planta 9. Es una unidad que se caracteriza por pacientes que están llenos de cables por todos lados, como el caso de esta señora que vemos aquí, ¿vale? Acababan de trasplantarles un riñón, ¿vale? O estaban a espera de que les operaran para trasplantarle un riñón. Estos pacientes eran muy delicados y tenían que ser atendidos principalmente por el personal de enfermería. Luego había algunos pacientes de reumatología, aunque era raro encontrar estos casos, también venían para hacerse estudio para operarse. Luego también tenemos los de nefrología. Nefrología sobre todo estaban ingresados para hacer diálisis, ¿vale? Era el tema de las vejigas, pero más que nada los riñones los tenían afectados y tenían que venir a hacer diálisis al hospital y estaban ingresados en esta planta también, ¿vale? Bueno, ya conocemos un poco el tipo de pacientes que me encontraba en las prácticas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver lo que hacía en mi día a día en prácticas, ¿vale? Lo que hacía en mi día a día era preparar el carrito, como ya os he explicado, habían dos carritos, un carrito para la ropa, pañales y todos los utensilios y todas las cosas para limpiar al paciente, para hacer higiene, eso es lo que había en el carrito, ¿vale? Y sábanas también, por si algún paciente manchaba su cama o lo que sea, había que cambiar las sábanas. Hacíamos camas con pacientes dentro y con pacientes fuera de la cama. Cuando ya se iban de alta también hacemos la cama con nuevas sábanas. Y cuando el paciente estaba en la cama y no se podía mover, le hacíamos la cama y cambiábamos las sábanas con el paciente en la cama. Era bastante complicado. También nos dedicábamos a acoger a los nuevos pacientes ingresados, es decir, estos que se venían a operar o que venían a ingresar con un ingreso programado, que era ya pactado, que tenían que operarse en tal fecha y venían a operarse, ¿vale? Los acogíamos a esos pacientes y les explicábamos el funcionamiento del hospital, cómo iba a ir la operación, les explicábamos lo que tenían que hacer, ¿vale? Luego también repartíamos las bandejas de merienda y cenas, apuntábamos lo que comían los pacientes y lo que se dejaban en las bandejas, ¿vale? También las recogíamos, las bandejas, cuando acababan ya los pacientes de comer. Luego higiene a pacientes encamados, cambio de pañales, esto ya sabéis lo que es, básicamente limpiarles sus partes después de haberse orinado en el pañal o haber hecho deposiciones en el pañal. Movilizaciones de pacientes. A media tarde solíamos movilizar a pacientes que habían operado hace relativamente poco o a pacientes que solían estar en cama o solíamos pasar a una butaca para ver si aguantaban sentados, ¿vale? Para ver cuánto tiempo aguantaban sentados, para que se fueran acostumbrando y todo eso. Eso es las movilizaciones que hacíamos de los pacientes. Luego también vaciado de bolsas de diuresis. Las bolsas de diuresis son esas bolsas, no las que veáis, sino bolsas que tienen pegada a la sonda, ¿vale?
que se vaciaba para que pudiera seguir orinando el paciente y para medir lo que había orinado hasta el momento. Luego cambio de bolsa los lavados vesicales, lo que he explicado antes. Algunos pacientes tenían lavados vesicales con una sonda que le iba metiendo agua en la vejiga para limpiarla, y son estas las bolsas que se les metía de agua, ¿vale? Pues estas bolsas se tenían que cambiar. Cuando esto se vaciaba había que poner una nueva y cerrarle la que ya no valía, quitársela y poner la nueva. Cambio de bolsa en los lavados vesicales, ya hemos dicho. Atención a los timbres. Había mucho timbreteo, es decir, había muchos pacientes que picaban al timbre, necesitaban distintas cosas. Teníamos que ir a la habitación a ver qué querían los pacientes y atenderlos para que estuvieran a gusto. Ayudar a la enfermería en curas. Pues los enfermeros muchas veces hacían cura a los pacientes, ponían apósitos, les ponían sondas, les ponían lo que necesitaba el paciente, ¿vale? Y los auxiliares en ese momento estaban para ayudar al enfermero. Reposición del almacén. La reposición del almacén era otra tarea que hacíamos nosotros, los auxiliares de enfermería. Bueno, reponíamos el almacén, ¿vale? Pero también decir que esto no era una tarea que tocara siempre al mismo auxiliar. Esto era una tarea repartida entre los distintos auxiliares, ¿vale? Una semana le tocaba a uno reponer, a otra semana le tocaba lavar utensilios. Lavar utensilios y reponer el almacén eran tareas que se iban repartiendo, ¿vale? No siempre le tocaba a los mismos. Es decir, si esta semana le toca lavar utensilios, que lavar palangana y todo eso, pues no te tocará reponer el almacén, te tocará la siguiente semana. Había como una rueda que iba pasando por los auxiliares. Bueno, como ya hemos visto, ya están todas las diapositivas pasadas, ya no hay más diapositivas, ¿vale? No hay más, como podéis ver. Espero que os haya gustado el vídeo sobre mis prácticas de auxiliar de enfermería. He descubierto cómo es el día a día haciendo prácticas en un hospital. Y si os gusta este tipo de trabajo, que luchéis por vuestro sueño y lo hagáis realidad. Es un trabajo muy bonito, ya que puedes ayudar a las personas que están hospitalizadas, y es un trabajo que te hace sentir muy bien y muy realizado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.